Señor director, esta es una escuela pública. No estamos de acuerdo con que aquí se impongan clases de valores católicos. Por eso pedimos esta reunión con usted. Pero señora, justamente la ausencia de valores católicos es lo que ha hecho que el país caiga en la violencia extrema y que la familia se desintegre. Usted tiene que respetar la libertad de creencia. Los valores que los niños necesitan aprender son el respeto por el otro, la igualdad y la no discriminación, no la imposición de valores católicos. Pero en México, los católicos somos mayoría. Yo creo que necesitamos este tipo de cursos. Esto no es un asunto de mayorías, es un asunto de principios. Las escuelas tienen que ser lugares donde se fomente la pluralidad. Si hace ese curso, lo denunciaremos ante las autoridades. Hagan lo que quieran. No vamos a afectar a nuestros niños por culpa de una minoría. Lupita, ¿qué pasa el siguiente? Debería sacarse la corbata y ponerse la sotana. Jesús dijo, lo que hagan al más pequeño de vosotros, a mí me lo estarán haciendo. Respetar al otro es una de las enseñanzas centrales del catolicismo. ¿Qué pasa, Lalo? El catolicismo solo sirve para separar. ¿Por qué dices eso? Los papás de Rigo, mi mejor amigo y compañero de curso, lo piensan sacar de la escuela porque nos van a obligar a ir a unos cursos de valores católicos y ellos son de otra religión. ¿Qué tiene que ver el catolicismo ahí? Tu escuela es una escuela pública, Lalo. Llegó un nuevo director y ahora todos tenemos que tomar esta clase. Dígale al padre Beto que no lo haga, Sor Juana. ¿Qué tiene que ver el padre Beto? Él es el que va a dar el curso de valores. ¿Qué? Si mi amigo se va de la escuela, yo ya no vengo más a catecismo. No digas eso, Lalo. Niñas, niños, escuchen bien. El primer valor que nos enseñó Jesús es amar al prójimo y respetar al otro. El Concilio Vaticano II nos dice que la Iglesia reprueba como ajena al Espíritu de Cristo cualquier discriminación realizada por motivos de religión. Alumnas y alumnos, el futuro se abre ante ustedes como las aguas del Mar Rojo se abrieron ante el pueblo de Dios. Padre Beto, ¿cómo se le ocurre aceptar dar un curso de valores en la Benito Juárez? ¿No ve que es una escuela pública? ¿Y qué tiene de malo? Este es un país católico. ¿No se da cuenta que discrimina a niños de otras religiones? Por favor, una clase de valores no le hace daño a nadie. Imponer valores por la fuerza no es católico. Lo que es y no es católico lo digo yo, que soy el profesor. Si me permites, tengo que continuar, que mañana es el primer día de clases. Usted se meterá en una bronca con los padres de familia. No lo haga. Nada ni nadie impedirá este curso, Sor Juana. Tengo el aval del director. Hasta luego. Alumnas y alumnos, el futuro se abre ante ustedes como las aguas del Mar Rojo se abrieron. ¿Quién es usted? Soy inspector de educación pública. A partir de hoy, quedan prohibidas las clases de valores católicos. ¿Prohibidas? ¿Pero cómo? ¿Por qué? El director de esta escuela violó el artículo 3 constitucional. La educación tiene que ser laica, ajena a cualquier doctrina religiosa. Y por cierto, ¿qué hace por aquí, padre? ¿Yo? Nada. Voy para mi parroquia. Hasta luego.